Buenas noches, soy la de transformación Carlen de la Cruz Palomino y hoy voy a hablar sobre los priones. El prión es una proteína conocida como partícula infecciosa proteica mal plegada, que tiene la capacidad de transmitir ese mal a otras proteínas sanas, y cuando llegan a un determinado número es cuando la enfermedad aparece, afectando principalmente el encéfalo, en lo que hay una gran variedad de enfermedades neurodegenerativas mortales que afectan exclusivamente el sistema nervioso, tanto en animales como en humanos. La proteína que está en el sistema nervioso es la proteína priónica celular, PRPC, que se encuentran predominantes en las neuronas. Las neuronas son las encargadas de recibir, procesar y transmitir información a otras células, como por ejemplo las células musculares. Aquí tengo una vela, que si pongo mi mano encima de ella, se debe a que nosotros tenemos neuronas aferentes, que son sensoriales, que al sentir ese calor a través de mi mano, transmiten esa comunicación a las neuronas eferentes, que son las motoras, que son las encargadas de recibir esa información de las neuronas aferentes para hacer ese movimiento involuntario. Ahora que ya tenemos claro por qué son importantes las neuronas, sigamos. La PRPC interviene en el impulso nervioso entre neuronas y en procesos como la memoria o el ciclo del sueño. Como he dicho al inicio, el prión se forma cuando una PRPC sufre un mal plegamiento, transformándose en una PRPSC. Este término es debido al scraping, que se vio por primera vez en ovejas, que lo vamos a ver más adelante. No te confundas, el PRPC es la proteína normal y el PRPSC es el prión. Es como decir que los PRSC son los zombies y los PRPC son los humanos. Y si uno de ellos te atrapa, se transforman en un prión. Pero la pregunta es, ¿a qué se debe este mal plegamiento? Pasamos al plegamiento de las proteínas. Las proteínas están hechas por un conjunto de cadenas llamadas aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas, y la combinación de estos son los que forman las distintas proteínas. Pero para que sean realmente funcionales necesitan plegarse sobre ellas mismas, dependiendo de la cantidad de aminoácidos. De una forma u otra, si te das cuenta, este procedimiento es muy pero muy importante, ya que si no se aplica correctamente, no va a poder cumplir su función. Y esas proteínas mal plegadas son justamente los priones, que pueden estar presentes en todas las células del cuerpo, pero al tener el sistema nervioso una gran cantidad de PRPC, es mucho más probable que los priones afecten esa zona. El problema es que los PRPSC son muy resistentes, haciendo imposible que nuestro cuerpo los elimine. Las enfermedades por priones son los llamados encelopatías espongiformes transmisibles. Se les denomina así debido a que afectan el tejido nervioso. El término espongiforme es porque los priones con el tiempo generan pequeñas burbujas en las neuronas y el encéfalo se llena de agujeros, que es lo que le da esa apariencia de esponja, y transmisibles porque pasan de un organismo a otro. Estos padecimientos son progresivos y mortales, no tienen cura y su tratamiento solo se centra en aliviar los síntomas, ya que todas estas enfermedades se centran en el deterioro progresivo del sistema nervioso, causando la muerte de las neuronas. Pero eso sí, el periodo de incubación de los priones tardan años, porque cuando aparecen los síntomas, ahí es donde la enfermedad comienza a ser progresiva y mortal. Primero vamos a hablar de los priones
que afectan a los humanos. Pueden ser de 3 tipos: esporádicas, que aparecen de la nada, son los más frecuentes y se cree que es debido al metabolismo celular. Familiar, es la mutación del gen que codifica la PRPC, haciendo que sean propensas a convertirse en priones. Son hereditarias a todas las generaciones, en forma de trastorno dominante autosómico. Quiere decir que solo necesita un gen para tener esta enfermedad sin importar el sexo. También tenemos las contraídas, quieren decir que nos infectan al tener contacto con un objeto o al haber comido un alimento contaminado. Primero vamos a empezar con las enfermedades priónicas esporádicas. Tenemos Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad más frecuente, y como dije anteriormente, es debido a la muerte de las neuronas, que aparece a los 65 años, teniendo una esperanza de vida de 4 a 2 años, que es un milagro, luego de la aparición de los síntomas, que son la pérdida de la memoria, falta de coordinación muscular, miroclono, que son los movimientos involuntarios, dañando los músculos que controlan la respiración. La vista se vuelve borrosa y hay cambios en la personalidad de la persona. Esta enfermedad fue detectada por primera vez en 1920. Ahora continuamos con el insomnio mortal esporádico, que afecta el tálamo, que justamente es el que influye en el sueño. Comienza un poco más tarde que el insomnio mortal muscular, que es a los 30 años de edad, y su esperanza de vida es un poco más larga, la esporádica. Los síntomas consisten en deterioro de la función mental, pérdida de la coordinación y claramente alteraciones del sueño, ya que está afectando al tálamo. Enfermedades priónicas familiares. Tenemos Creutzfeldt-Jakob. Sí, esta enfermedad también está en el grupo familiar y contraídas. A diferencia de la esporádica, es que dura más tiempo, pero ambos tienen los mismos síntomas. Pasamos a insomnio familiar mortal. Al igual que la esporádica, afecta al tálamo, pero este comienza a los 40 años como promedio, con una vida de 7 a 73 meses después de haber iniciado los síntomas, que son espasmos musculares, haciendo que durante el sueño de la persona pueda moverse mucho dando patadas. Deterioro de la función mental y su frecuencia cardíaca acelera. Para terminar, pasamos a las enfermedades por priones contraídas, que son las menos frecuentes. Tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, contraída por comer carne contaminada y por un procedimiento médico, ya sea por un trasplante de córnea o por cualquier otro tejido, por una cirugía cerebral con instrumentos contaminados y una transfusión de sangre. Es por eso que luego de intervenir a una persona con Jakob se debe utilizar hipoclorito sódico, o sea, lejía. Ahora pasamos a las enfermedades por priones, pero en los animales. Tenemos como por ejemplo a las ovejas, a las cabras, el ganado vacuno, los alces y los ciervos. Estos padecimientos se transmiten si un animal sano come a otro pero infectado, tiene contacto con los fluidos corporales y comparten el mismo hábitat con un animal enfermo. La enfermedad de Jakob también está presente en las vacas, a las cuales se denomina vacas locas, haciendo que pierdan la coordinación y tienen un deterioro cerebral. En el caso de las ovejas, las enfermedades por priones se le conoce como scraping, haciendo que éstas se arranquen la lana restregándose en los árboles. Y en el caso de los alces y ciervos afectados por los priones se les denomina caquexia crónica. Como dato extra, el último caso que se ha registrado de la enfermedad de Jakob al consumir carne contaminada es el 3 de febrero del 2020, que solamente ha afectado a 128 personas en el Reino Unido.